¿Cómo están? Espero que se encuentren bien ustedes, sus familias, viviendo esta cuaresma que nos ha tocado vivir de forma diferente, pero estando seguros que Dios se encuentra caminando junto con nosotros. En vista de que la tecnología no nos ha ayudado mucho y que los queremos y los extrañamos, hemos preparado este video para ustedes para que podamos seguir encontrándonos en el camino que Cristo ha puesto para cada uno de nosotros en la catequesis de confirmación. Para empezar este encuentro, les pido por favor que se coloquen en oración y cierren sus ojos por un momento y le pidamos a Dios que abra nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestro entendimiento para poder captar no solo el mensaje que nos quiere transmitir hoy, sino también que nos haga reflexionar en cuál es su proyecto de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo de acuerdo a lo que Dios nos plantea? Amén. Dos lecturas nos acompañarán de forma especial en el encuentro de hoy. La primera se encuentra en Jeremías 1 del 4 al 10 y la segunda en Mateo 13 del 1 hasta el final de ese capítulo. En Jeremías Dios nos habla de esta manera. Entonces Yahvé me dirigió su palabra. Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría yo que soy un muchacho? Y me contestó Yahvé, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde yo quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No tengas miedo porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Y de esta segunda lectura, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, es la parábola del sembrador, quiero que se enfoquen especialmente en cómo somos la tierra en la cual Dios ha sembrado una semilla especial para nosotros, para que demos mucho fruto. Y por supuesto piensen en que para que ese fruto se dé, tenemos que estar claro para qué Dios nos ha puesto en la tierra. Hacer un proyecto de vida es sin lugar a duda una tarea que todos debemos hacer para considerando nuestras aptitudes, los dones que Dios nos ha dado, nuestras facilidades y también nuestras deficiencias, pues podamos desarrollar plenamente aquella misión que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Así que los invito a prestar atención a lo que los catequistas queremos transmitirle el día de hoy y que con corazón abierto y bien dispuesto se ponga en presencia de Dios para que cada uno de ustedes descubra su proyecto de vida personal. Para poder empezar a hacer un proyecto de vida tenemos que analizar primero quiénes somos y cómo somos. Tratar de describirnos como persona y así saber cuáles son nuestras capacidades, nuestras cualidades, nuestros defectos y nuestras debilidades. Así podemos conocernos poco a poco nosotros mismos y comenzar con un fin en la mente y decir qué queremos ser o quiénes queremos ser. Por ejemplo, si yo quiero ser un ingeniero químico, tendré las cualidades para poder serlo. Entonces, luego de tener esa visualización a futuro de qué es lo que quiero ser, tenemos que plantearnos objetivos. Quiero ser ingeniero químico, por decir un ejemplo, o quiero ser atleta, o quiero ser escritor. Todo lleva a cabo un camino increíble, y es increíble porque muchas veces nos podemos caer en el camino, pero gracias a esas caídas y errores nosotros podemos aprender de ellos y no podemos estancarnos y caernos con la misma piedra. Tenemos que aprender a superar y saltar esa piedra para no poder seguir tropezándonos con la misma y seguir adelante con el camino para poder llegar a nuestro objetivo y nuestra meta final. O final no, porque capaz siempre tendremos alguna meta en mente y así hasta el día de nuestra muerte. Entonces, ya teniendo planteados los objetivos,
haber reflexionado acerca de quiénes somos y analizar nuestro presente, porque para poder llegar a un futuro tenemos que tomar en cuenta nuestro presente, tenemos que desarrollar esas ideas, y eso empieza desde hoy. Si yo quiero ser un ingeniero químico y estoy estudiando para hacerlo, tengo que empezar a estudiar muchísimo más, tengo que dedicarle muchísimo más tiempo a la carrera, dedicarle muchísimo más tiempo a los estudios, y así poder mejorar mis notas, o así poder comprender muchísimo mejor la carrera. Si quiero ser atleta, podría salir a correr, así sea al estacionamiento de mi edificio, o salir a correr a alguna plaza, y así trotar todos los días 5 horas seguidas, quizás menos, quizás más. Todo depende de las capacidades que tú mismo tengas. Y si alguna vez tienes alguna traba o alguna debilidad que no te permita hacer ciertas cosas, tienes que buscar otro camino. Un camino en el que las cosas puedan ir más fluidas y que vayan a tu modo y a tu ritmo. Porque si la vida no va a tu ritmo y no eres feliz caminando por ese recorrido hasta llegar a la meta, y no eres feliz en ningún momento, es mejor que tú cambies ese camino y que plantees de nuevo tu objetivo, y si no, cambias de objetivo, porque sencillamente eso no es para ti. Las cosas siempre pasan por algo y Dios tiene el plan perfecto para nosotros. Ahora, lo más importante de tener estas ideas y nuestras metas, objetivos y reflexionar acerca de nosotros mismos es ser muy optimistas en el proceso, ya que hasta en un día malo pueden ocurrir 100 millones de cosas buenas y nosotros no nos damos cuenta. E inclusive hay una de las cosas que nosotros no valoramos hoy en día, y es que despertamos con vida. El simple hecho de existir ya es un milagro, ya es una probabilidad de 1 en quién sabe cuánta cifra numérica es, pero es un milagro que nosotros estemos despiertos o viviendo o respirando. No sabemos en qué momento pueden pasar cosas malas. Entonces, tenemos que ser muy optimistas, tenemos que seguir viendo hacia el futuro, y si muchísimas cosas nos invaden en la mente, sácate esos pensamientos de la cabeza o simplemente inhíbelos y sigue adelante, porque tú mismo eres la traba, y si tú mismo te trabas, estás comenzando muy mal. La idea es siempre tener la mente en alto a lo que nosotros queremos ser en la vida, y llegar a nuestra meta siendo positivos, porque de los errores se aprende. En un día malo pueden pasar varias cosas buenas, simplemente es analizarlo y es saber todo lo que hiciste. Y además es cuestión de caer y levantarse, y es cuestión y depende de ti si te quieres levantar o no. Para poder crear un buen proyecto de vida es muy importante tener en cuenta ciertas cosas. Ya después de haber reflexionado sobre lo que quieren de verdad en la vida y haber hecho una lista sobre los pros y los contras de las cosas buenas y malas que desean llevar a cabo en un futuro o no, es muy importante ya aprender a comprender el proceso y visualizar sus ideas. ¿A qué voy con comprender el proceso? Comprender el proceso es entender de qué va esto, buscar una buena idea, buscar sus intereses, darse cuenta de lo que de verdad quieren en la vida, proponerse metas e ir formalizando cada vez más a lo que va esto. Ya después de comprender ese mismo proceso deben visualizar sus ideas. Recuerden que mientras más visualicen es como si le estuvieran dando vida al proyecto. Cuando creas ese mismo proyecto de vida sólido, lo puedes ir escribiendo, puedes ir haciendo una idea, como por ejemplo ver qué quieren estudiar, qué desean en un futuro, después de estudiar a qué quieren trabajar. Son buenas ideas en verdad. Puedes ir haciéndose esas preguntas como qué quieres ser tú en este mundo, qué quieres lograr en la vida y cómo puedes realizar lo que te propones. Una buena opción, como ya se los dije, también es escribir su propósito y las alternativas que quieren utilizar para conseguirlo. Recuerden siempre hacer todo con optimismo, porque es muy importante que siempre tengan buena fe en su proyecto de vida, si no, no van a lograr en verdad comprenderlo. Como se los dije anteriormente, tienen que visualizarlo como si ya lo hubiesen creado. Es algo como si le estuvieran dando vida en verdad a un pensamiento, en verdad. Como si estuvieran
ya visualizando las ideas claras y en verdad es muy importante tenerlo en cuenta. También tienen que recordar que tienen que lograr todo lo que se propongan. Ya después de eso, si estás convencido que lograrás todo lo que te propones, entonces lo harás. Con ganas y fe se puede llegar muy lejos, muchachos. Entonces, en verdad, quiero que lo piensen, que lo reflexionen y que tomen conciencia, de verdad. Estamos muy jóvenes, pero que no lo crean, el tiempo pasa muy rápido y a medida que va pasando el tiempo, uno se va perdiendo con las cosas. Y si no le damos importancia, no vamos a lograr una buena idea sobre lo que queremos. Así que ánimo, que con fe y me quedé pegada. Con fe y ganas se puede llegar muy lejos, muchachos. Hacer un proyecto de vida viene siendo uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, ya que nos ayuda a fijar las metas. Y como sabemos, para hacer un proyecto de vida, una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos es ¿quién soy? Porque antes de plantearnos un proyecto de vida debemos plantearnos quiénes somos, precisamente porque debemos conocer nuestros gustos, lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos gustaría realizar esos objetivos o metas que nos propongamos. Y más allá de conocernos de esa manera, también conocer nuestra alma, conocernos espiritualmente, conocernos y conocer nuestra fe. Porque de eso se trata, porque en los proyectos de vida o en ese camino para conseguir realizar esa meta, siempre van a haber trabas, siempre van a haber altos y bajos, siempre van a haber cosas buenas y cosas malas. Y van a haber muchos momentos en los que capaz perdamos la esperanza o nos sintamos solos, o necesitamos ayuda o cosas así. Y muchas veces la fe es algo que nos ayuda muchísimo. Por eso la vida espiritual viene siendo uno de los aspectos más importantes al momento de realizar un proyecto de vida, porque esto ayuda también a que nosotros crezcamos tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual. Ya saben que estamos hablando de lo que es un proyecto de vida y supongo y creo yo que cuando ustedes estén viendo este video sean conscientes de que para tener un buen proyecto de vida, para realizar un proyecto de vida, o sea, planificarlo y realizarlo, es importante también tener madurez humana. Porque de qué me sirve a mí tener un proyecto de vida brillante y deslumbrante si no somos maduros de la manera correcta. Porque, a ver, madurez no es soy grande, hago lo que yo quiera, cuando yo quiero y como yo lo quiero. Que puede ser también, pero no es el significado correcto de madurez. Según Internet, la madurez humana consiste en la coherencia entre lo que es y lo que se profesa. Yo lo entiendo como que a medida que nosotros vamos creciendo, pasando por la infancia, la adolescencia y ya llegar a una adultez, es importante siempre llevar ese camino con fe y con humildad. Una vez una persona me dijo, me dijo una frase que me marcó y espero que, no que los marque ustedes, pero que en verdad pues la entiendan, que es: seamos la Biblia que las personas quieran leer. ¿Qué quiero dar a entender yo con esto? Que para poder tener una madurez humana es importante conocerse y quererse a sí mismo. Conocerse, ¿por qué? Porque, a ver, si yo me conozco lo suficientemente bien y mantengo una vida de fe con humildad, que claramente, dándonos a respetar, puedo aceptar y respetar opiniones, verdades y realidades. Ya que si yo estoy dispuesto a crear un proyecto de vida, porque estamos dispuestos a crear un proyecto de vida que con muchas metas y muchos logros, pues también es importante escuchar opiniones, y más que opiniones, consejos. Y nada ganas no escuchando nada, porque al fin de cuentas son opiniones y uno decide si aceptarlas o no. Y con esto también está muy apegado a lo que es quererse. Una vez estaba en misa y el padre dijo como que cada uno de nosotros vino aquí por un motivo. Cada quien tiene una misión en particular en este planeta, en esta tierra. Y es nuestro deber buscar cuál es nuestra misión y cuál es nuestro propósito en esta vida. Y para mí Dios nos mantiene, nos pone una misma línea o un mismo proyecto, una misma guía, un mismo camino, y son los obstáculos que es ahí donde nosotros vamos a decidir si está bien o está mal para nosotros. Si yo me quiero lo suficiente o nos queremos lo suficiente, pues vamos a saber y vamos a entender que
ok, hay mucha, ¿cómo se dice? Hay muchas tentaciones, hay muchas cosas ricas en ese tipo de obstáculos, como que verga, wow, o sea, qué rico, pero ese no es mi camino. Me quiero lo suficiente como para entender y saber que ese no es mi camino y que Dios me tiene algo preparado mucho mejor. También les quiero hablar de lo que es una vida familiar. Teóricamente una vida familiar o un núcleo familiar es mamá, papá, hermanos, hijos, primos, abuelos, tíos, etc. Que es así, puede ser así. Pero, bueno, además de eso, para mí, cuando uno va creciendo y va pasando por la adolescencia, se da cuenta que muchas veces no sentimos ese núcleo familiar como un núcleo familiar. Y son nuestros amigos quienes podemos considerar como nuestra familia, que está totalmente bien. Lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que así como queremos ser la Biblia que las personas quieran leer, también va incluido en esto. ¿Por qué? Porque sea cual sea tu núcleo familiar, siempre intenta plasmar esos valores que son importantes para ti o que Dios quiere plasmar en ti, como la humildad, la paz, el respeto, el amor, la tolerancia. Y cuando te toque a ti crear este núcleo familiar para otra persona más pequeña, sea tu hijo o lo que tú quieras, pues siempre ten en mente estos valores y siempre mantén en mente qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que le quieres dar a la gente a entender que es el amor y la intención que tienes por los que más quieres. Otra de las áreas a tomar en cuenta en nuestro proyecto de vida es el estudio y o el trabajo. Ya que todos ustedes siguen estudiando, algunos en la universidad, otros en bachillerato, es un punto a tocar bastante importante en esta etapa de nuestras vidas, ya que es la decisión de qué queremos hacer, a qué nos queremos dedicar, quiero estudiar, quiero trabajar, qué quiero estudiar. Sé que seguramente estas preguntas han pasado por su mente previamente y que probablemente lo han pensado mucho, lo han analizado. Seguramente algunos de los que siguen bachillerato saben que quieren estudiar, probablemente otros no. En el caso de los que están en la universidad es un poco distinto, bueno, ya decidieron. Sin embargo, también los invito a que se cuestionen un poco si es de verdad lo que les gusta, si es lo que los hace felices, porque eso es de la parte más importante de este punto, y es que no importa qué te dediques, con tal de que seas feliz haciéndolo, con tal de que seas feliz haciéndolo, con tal de que se lo dediques a Dios todos los días. Por eso les digo, de verdad es súper importante que no escojan por escoger y que lo piensen bien, piensen de verdad si es lo que les gusta, si es lo que los hace felices, si es su mejor opción. Y les digo que es estudio y o trabajo, porque hay gente que simplemente no nació para estudiar, no les gusta estudiar, no quieren seguir haciéndolo, y no tiene que ser a juro su única opción. Pueden trabajar de una vez, pero siempre conociendo cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Yo siempre les voy a decir que estudien, porque de verdad a mí me parece que es algo súper importante y que el aprendizaje lo es todo, pero aquellas personas que de verdad no quieren estudiar o consideran que no hay ninguna carrera que quieren estudiar y quieren trabajar, háganlo, pero háganlo si saben que los van a hacer felices. Si saben que lo que están haciendo son buenos en lo que están haciendo y van a mejorar cada día porque es lo que les gusta y es lo que les van a ofrecer a Dios. Porque eso es otra cosa súper importante, y es que ofrezcanle a Dios sus estudios, su trabajo, todo lo que hagan día a día. Realmente Él no nos dio todo, es que es como lo mínimo que podemos hacer por Él. Y les digo que de verdad es importante que sea algo con lo que se sientan cómodos y felices, porque qué cosa más linda que seas feliz haciendo lo que haces y además se lo deja a Dios todos los días. Y probablemente todavía tengan muchas dudas de qué quieren estudiar, porque sé que no es una decisión fácil. Yo estoy en el mismo proceso de ustedes de decidir qué quiero estudiar. Y es eso, o sea, sé que no es fácil, pero de verdad traten lo más posible de pensarlo bien, de que la decisión sea la que ustedes quieran, no la que otras personas quieran, y que de verdad se sientan cómodos y felices en lo que van a hacer.
ok, sí está muy bien tener todo nuestro proyecto de vida organizado, todo nuestro proyecto de vida bien estructurado, que nuestras metas a corto, mediano y largo plazo estén perfectamente ubicadas y perfectamente establecidas, y que además tengamos en cuenta de que nuestro proyecto de vida nos tiene que enriquecer a nosotros, nos tiene que favorecer a nosotros, y que también nuestro proyecto de vida nunca va a ser el mismo que de otra persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de que somos personas únicas y totalmente diferentes. Nunca vamos a pensar igual que la otra persona. Podemos compartir pensamientos, sí, pero nunca va a ser el mismo ni va a ser exactamente parecido al que otra persona puede tener. Como por ejemplo, mi pensamiento no es el mismo que el de Luis Mariano, ni es el mismo que el de Andrea, ni es el mismo que el de Diony. Por ende, mi proyecto de vida no va a ser igual al de ellos, ni al de ustedes, ni el de ustedes va a ser igual al mío, ni al de ellos. ¿Entienden? Entonces, teniendo esto en cuenta, y me parece que es muy importante ya hasta este punto tenerlo presente, tenemos que preguntarnos también cómo aportamos con ese proyecto de vida a nuestra comunidad. Mucho, mucho más atrás, nuestro proyecto de vida tiene vida comunitaria. La vida comunitaria está dentro de ese proyecto. Y si lo está, ¿cómo aportamos con nuestro proyecto de vida a esa comunidad, a nuestra comunidad? ¿Cómo lo hacemos? Y no me refiero a, por ejemplo, la comunidad de la parroquia de la Ascensión del Señor. No, nuestra comunidad es todo nuestro entorno, nuestro hogar, nuestro colegio, nuestra parroquia, la plaza donde vamos a entrenar, en la cancha de fútbol donde vamos a hacer fútbol, todo, o sea, engloba todo, nuestra universidad. ¿Cómo hacemos que nuestro proyecto de vida aporte a esa comunidad? O sea, estamos haciendo honor a lo que nos dice Dios de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque sí está bien que es muy fácil decir todo lo que puedan decir, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y tenemos en cuenta que nuestro proyecto de vida favorece a otro también, favorece a los demás, ayuda a la comunidad a progresar, le extendemos la mano a quien lo necesita, ayudamos a nuestra comunidad a ser mejor. Tienen que tener eso presente. ¿Por qué? Porque recolectando todo lo que han dicho los cates anteriormente, se los formulo de esta manera. El proyecto de vida está sujeto, o puesto, mejor dicho, en pilares. Se los pongo más fácil. Ustedes vieron la película Intensamente. Se dan cuenta que el centro de mando del pensamiento está en el centro. Y que todas las islas están conectadas al centro de mando y que todas las islas están conectadas entre ellas. Precisamente a eso es a lo que me refiero. Que todos los pilares son necesarios. ¿Por qué? Porque todos los pilares se nutren entre ellos y juntos nutren al proyecto de vida. Y eso es lo que hace que el proyecto de vida sea, por así decirlo, fructífero, sea bueno, sea un proyecto de vida, sea el proyecto de vida que ustedes quieren lograr. Entonces, ya viendo que, si aporto con mi proyecto de vida a la vida comunitaria, ahora tenemos que enfocarnos también en qué actitud tenemos para enfrentar o llevar a cabo ese proyecto de vida. O sea, cuáles son las acciones que tomamos, nuestra actitud, para que ese proyecto de vida sea el proyecto de vida que nosotros deseamos. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos las adversidades? Si nos preguntamos, ¿qué haría Dios en este momento? ¿Qué haría Cristo en este problema? ¿Lo hacemos verdaderamente? ¿O simplemente tiramos la toalla al primer intento? Perdemos en el primer round porque no queremos seguir peleando. Piénsenlo, háganse esa pregunta. ¿Cuál es mi actitud? Me paro todos los días y rezo y le pido a Dios, pongo este día en tus manos, pongo mi vida en tus manos, pongo mi proyecto de vida en tus manos, y hoy voy un paso más acercándome a mis metas, un paso más cumpliendo este proyecto de vida que tengo. Pregúntenselo cómo serán sus actitudes y propónganlas. Anótenlo en grande cuando anoten su proyecto de vida. Actitud, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál será mi actitud? Para que así puedan de verdad definir cuál será su proyecto de vida. Porque
todo tiene que tener relación, si no, no va a tener nada de sentido lo que van a hacer en su vida. Cuando pensamos en el proyecto de vida y en que nosotros somos cristianos, es muy importante que nuestro proyecto de vida también esté totalmente orientado a quiénes somos como cristianos. Entonces, en principio, preguntarnos un poco para qué nos crearon. Y es una pregunta súper profunda, una pregunta que requiere pensar mucho, mucho y orar mucho, mucho para poderla entender. Pero lo primero es saber que el norte de nuestro camino en la vida es Jesús. Estar con Jesús, caminar con Jesús y llegar a Jesús, bueno, cuando nos muramos, por supuesto. Y eso implica que nosotros tenemos que ir construyendo el reino de Dios aquí mismo en la tierra. No es esperar a que, bueno, que cuando me muera y llegue y vea a Dios. No, es precisamente hacer que ese Dios, ese Cristo que nosotros conocemos, se le acerque a la gente y lo podamos construir cada día en este mundo. Y parte de verlo dentro de nuestro proyecto de vida es también pensar qué queremos. O sea, si lo que queremos es poder, si queremos tener, que sí, mucho dinero, muchas cosas, ser famosos, o si lo que queremos es servir. Porque Jesús nos invita precisamente a servir, porque desde el servicio es que Él nos liberó del pecado. Y el servicio tiene que ser clave y tiene que ser como que ese hilo que hilvana todo su proyecto de vida, porque si no, al final estamos simplemente siendo uno más. Ahora bien, como esto no es muy fácil y como cada día se nos presentan retos y se nos presentan situaciones complicadas, algo que es muy útil es preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar, qué haría Dios en mi lugar. Es decir, cuando tenemos una situación que nos confronta, que nos hace pensar, wow, ya va, esto no está muy bien o esto no está bien, ¿qué debería hacer? Es pensar qué haría Cristo en mi lugar. Y cuando conocemos a Dios, podemos saber y podemos darle respuesta a esa pregunta. Ahora, si no leemos el Evangelio y si no vamos a misa, es muy complicado conocer a Dios. En principio, sobre todo, leer el Evangelio. Leer quién es ese Dios para poder saber qué haría Él si estuviese en nuestro lugar. Y además, este camino del proyecto de vida cristiano también es un camino que se vive en comunidad. No es un camino que vivimos nosotros solos. Porque como iglesia formamos parte de lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, pero no está solo. No es que, bueno, yo soy la mano y la mano está por ahí regada, sola haciendo lo que le provoca, o el corazón está por otro lado haciendo lo que le provoca. Sino que formamos parte de un cuerpo y con esas cualidades y con esos dones que cada uno de ustedes pudo haber identificado hace un ratico, también es pensar, bueno, ¿cómo yo puedo poner esos dones al servicio de Dios en la iglesia? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi iglesia a crecer, a ser mejor? ¿Cómo puedo hacer iglesia fuera de las 4 paredes que son el templo? Porque también es importante que sepan y que recuerden que el templo, lo que son esas 4 paredes y el techo, ese espacio como geográfico, no es nada más la iglesia, sino que cada uno de nosotros somos iglesia en donde estamos. Entonces es muy importante que nos podamos relacionar con otros desde el servicio, utilizando nuestros dones, para poder también construir ese reino de Dios siendo iglesia en comunidad, recordar que no estamos solos. Y también es necesario que escuchemos a Dios. No sé si les ha pasado que a veces uno está como que quieren hacer algo, tienen un plan maravilloso y de repente como que todo sale mal, nada funciona, o hay alguien que te está ofreciendo como que otra cosa que te llama la atención. Entonces es orar mucho y pedirle a Dios que nos ilumine en el camino para saber realmente qué quiere Dios de nosotros. Porque en la medida que podamos cumplir con esas cosas que quiere Dios de nosotros, primero vamos a ser más felices, porque vamos a estar mucho más tranquilos, y además vamos a cumplir con ese propósito y esa primera pregunta de, bueno, ¿para qué nos crearon? Y como Dios nos conoce tanto, también tenemos que conversar con Él y orar mucho para que Él nos diga y nos indique, bueno, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Y luego, por último, pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo. Recuerden que Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos acompañara todos los días. Entonces, pedirle que nos guíe, que nos ilumine, que nos diga por dónde debemos ir para poder entender y para poder saber cómo podemos agarrar todo ese proyecto de vida y todos esos deseos que nosotros tenemos y también construir el reino de Dios estando mientras cumplimos ese proyecto de vida personal. Yo les vengo a hablar de la santificación, el servicio y el trabajo. ¿Cómo se come esto? Después de ya haber escogido qué nos gusta o pensado en qué es lo que queremos hacer como proyecto o que tenemos en mente,
tenemos que tomar en cuenta tres cosas fundamentales, obviamente. La primera es santificar nuestro entorno, y esto trata de hacer obviamente las cosas con amor, ya sea en el trabajo o en el colegio o en la casa o en la universidad, donde sea que estén. Tienen que hacer las cosas con amor y obviamente con el mayor esfuerzo posible para que éstas sean de la mejor manera, ¿sí? Y poderlas ofrecérselas así al Señor. Después de santificar nuestro trabajo, tenemos que santificarnos a nosotros mismos. Esto es más fácil porque obviamente después de haber hecho el primer paso, que es santificar nuestro entorno, nuestro trabajo, santificarnos a nosotros va a ser una consecuencia. Y es nada, seguir el mismo ejemplo, seguir con los mismos esfuerzos, y porque al final de todo tenemos que ser sal y luz del mundo. Y si somos santos, vamos a ser ejemplos para otras personas. Y aquí es donde entra el tercer punto, que sería santificar con el trabajo o con lo que estemos haciendo. Porque cuando ya seamos ejemplos y hagamos las cosas con amor, obviamente vamos a cautivar a más personas y de cierto modo ellos nos van a seguir, o por lo menos van a tomar ese ejemplo de lo que estamos haciendo o de lo que hemos hecho. Obviamente nuestro proyecto va enmarcado en ciertas cosas, como en lo que hemos vivido, en nuestros gustos, de cierta manera en lo que nuestros padres nos han inculcado, y a partir de esto sería prácticamente un proyecto vacío. Y es vacío no porque esté mal o no vaya a ser bueno lo que vayas a hacer, sino porque una vez que ya nosotros conocemos a Dios y tratamos de involucrar a Dios en nuestro proyecto de vida, este proyecto de vida deja de ser vacío y empieza a tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la misión que Dios nos tiene a nosotros. Una persona que no se fija en un norte será inevitablemente una persona que caminará sin rumbo en su vida. Por eso la importancia de tener un proyecto de vida bien formado, el cual cada vez que podamos debemos revisarlo, debemos analizarlo, debemos repensarlo, sobre todo para vivirlo de la mejor manera. El cristiano tiene que conseguir una forma especial de llevar a Cristo a cualquier ámbito en el cual se desempeñe. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que dice que en el trabajo no solamente debes santificarte tú, sino tu trabajo debe santificar a otros y es un medio para santificarte. Cuando se entiende que nosotros los cristianos estamos llevados a vivir como otro Cristo, es aún más fácil de comprender que sin lugar a dudas cualquier don que nos haya regalado Dios debemos ponerlo al servicio de los demás. Servir es siempre una hermosa tarea, sea como sea que se desempeñe, y sobre todo cuando se hace con verdadero amor, con comprensión, con compasión. Ser discípulo, ser misionero, es llevar de la mejor forma, con nuestras aptitudes, a Dios mismo a estar presente en cualquier ámbito. La pregunta, como para ustedes los jóvenes, es definitivamente, ¿qué quieren ser en su vida? Más allá de si quieren ser médico, arquitecto, comerciante, ingeniero, enfermero, comunicador social, la gran pregunta que deben hacerse es, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para alcanzar un beneficio? ¿Para ser famoso? ¿Y de qué te va a servir la fama? ¿De qué sirve ser conocido por mucha gente si al final no has dejado ninguna raíz, ninguna semilla sembrada en alguien? Y sobre todo, ustedes que son futuros confirmandos, la gran pregunta es, ¿han llevado a Dios a los espacios donde se desenvuelven?
los queremos muchísimo, los extrañamos muchísimo y esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar. Finalizamos nuestro encuentro con una oración pidiéndole a Dios que nos traiga la paz, que le traiga salud a aquellos que están enfermos, que nos permita mantenernos en salud a nosotros y a nuestras familias, y que este tiempo de Cuaresma que ya está por concluir, que pronto viene la Semana Santa, lo podamos vivir con real espíritu cristiano. Que el tiempo que vamos a estar en nuestras casas lo aprovechamos para servir a los que conviven con nosotros y también para reflexionar mucho cómo vamos a alcanzar ese proyecto de vida que nos hemos propuesto. Dios los bendiga, nos estamos viendo.